Vamos a cambiar de tema. Un 20% de los estudiantes asegura que no ha aprendido nada durante la pandemia, mientras que solo un 8% de los padres enviaría a sus hijos al colegio si es que se retoman las clases presenciales. Son parte de las conclusiones de un estudio realizado por Educación 2020 e Ipsos. Para profundizar en este estudio nos acompaña Alejandra Ratias, directora de la Fundación Educación 2020. Alejandra, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Lo decimos en la presentación, Alejandra. A ver, estos números son realmente preocupantes. Un 20% de los estudiantes asegura que no ha aprendido nada durante la pandemia. Esto se acentúa, me imagino, en colegios donde no hay acceso a Internet, donde no hay acceso a tecnología. ¿Cómo se transversaliza estos números? Sí, mira, lo que nosotros evaluamos en esta encuesta que realizamos con el apoyo de Ipsos fueron dos ámbitos. Primero el aprendizaje y luego percepciones respecto al retorno. En el aprendizaje, como tú bien dices, efectivamente hay un 20% que señala que no ha aprendido nada y, ojo, hay un 22% que señala que ha aprendido poco. O sea, tienes un conjunto de 42% de niños poco nada, que de alguna manera están quedando fuera, exacto, poco o nada, ¿me entiendes? Entonces esos niños están quedando fuera de las experiencias de aprendizaje. Hay un tema ciertamente que tiene que ver con la conectividad, con condiciones. Nosotros, esta es la segunda encuesta que hacemos, habíamos hecho otra en el periodo marzo-abril. Y ahí, por ejemplo, un dato que salía es que el 80% de los niños no tiene un lugar, de los niños que respondieron a la encuesta, no tiene un lugar donde concentrarse y poder estudiar en la casa. Entonces, ciertamente, estos son datos que nos preocupan y que nos hacen ver que en el fondo hay un grupo de niños que está quedando de alguna manera como fuera de las oportunidades de aprendizaje que estamos pudiendo sostener en un contexto de clases presenciales suspendidas. Y uno se imagina, Alejandra, que aquí en los colegios municipales, los colegios más vulnerables, ahí los números, ahí se concentra obviamente la mayor preocupación. Sí, de hecho, hay una pregunta que plantea en el fondo si es que la percepción de los padres respecto al año y la percepción de los padres respecto a que en el fondo a cuánto han aprovechado este año escolar es mucho más negativa, digamos, entre los padres del fondo de establecimientos públicos. Y ahí hay una preocupación. O sea, nosotros tenemos la educación pública es un aspecto fundamental del desarrollo de los países, del fortalecimiento de las democracias y de la equidad en cualquier país, ¿no? Y nosotros nos preocupa mucho cómo cuidamos en el fondo a estos estudiantes que se están quedando de alguna manera un poco desconectados de la experiencia formativa y que están sintiendo que no están pudiendo aprender. ¿Cómo evalúas también, uno lo cruza como que a uno le recuerda el estudio que se publicó la semana pasada del Banco Mundial en conjunto con el Ministerio de Educación, sobre que prácticamente si es que no se vuelve a las clases, también hay una suerte de presión, no podría leer sobre el retorno a clases, si es que no se vuelve a la clase se perdería prácticamente el 88% de los contenidos del año. ¿Cómo ven tú ese estudio? ¿Se puede cruzar con esto o no tiene mucho cruce? O sea, lo que pasa es que hay que entender que en el fondo este es un año que va a ser distinto de todas maneras, porque también uno dice como que hubiera la fantasía de que si se vuelve a clases va a poder volverse a las clases como eran antes. Y la verdad es que este año, y probablemente el próximo también, sí, yo creo que esto es importante mirarlo en temporalidad 2020-2021. Probablemente vamos a tener un par de años en que vamos a tener que remirar un poco la experiencia formativa de los estudiantes, porque vamos a tener que cuidar medidas de distanciamiento, que en el fondo, cómo vamos a cuidar la seguridad de los niños para que no se contagien, hasta que al menos tengan. De hecho, si se fija en los resultados, un dato interesante, hay un 81% de los apoderados que plantean que no enviarían a sus hijos a la escuela hasta que haya una vacuna. Entonces son datos que son preocupantes. Nosotros lo que estamos planteando ahora es que en el fondo aquí hay dos temas. Uno es que tenemos que preocuparnos hoy día de cómo apoyar el aprendizaje de los niños que están sintiendo que no aprenden. Independiente de la conversación que podamos tener respecto a cuándo se retorna, pero hay decisiones que tenemos que tomar hoy día de cómo apoyar a esos niños, porque en el fondo es importante que esos niños puedan desarrollar algún tipo de aprendizaje y eso lo tenemos que fortalecer entre todos, ¿no? En términos de números, Alejandra, ¿se ve, en alguna escala, no sé, en la educación básica, educación prebásica, educación media, en algún nivel que se vea mayor afectación de los alumnos o es transversal? Nosotros no medimos en el fondo por nivel, sino que lo que vimos es la percepción de los estudiantes respecto a su propio aprendizaje. Y es más o menos transversal. Lo que más en el fondo permite ver es
en el fondo los niños de sectores públicos en el fondo tienen una sensación de que, por ejemplo, han aprendido menos a trabajar autónomamente. La autonomía es una habilidad que se ha podido desarrollar un poco en el contexto de pandemia, pero fundamentalmente en los sectores particulares pagados, lamentablemente. Cuando la autonomía y la capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de la vida es una habilidad que es fundamental para en el fondo, sostener trayectorias de aprendizaje, y lamentablemente esa es una habilidad que se está pudiendo desarrollar más en los sectores particulares pagados. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo apoyamos el desarrollo de este tipo de habilidades en todos los sectores? Especialmente, yo creo que aquí la gran lección que nos deja la encuesta, o la gran preocupación, es cómo apoyamos a los que se están quedando un poco más invisibles en este contexto, los que están quedando un poco más atrás, los que están con menos vínculo con la escuela. Esos son los estudiantes que tienen más riesgo de aumentar la brecha educativa. Y no puede ser que la conversación respecto a cómo apoyarlos sea solamente cómo apuramos un retorno, sino que cómo los apoyamos ahora a ellos. Alejandra, estaba viendo algunos detalles del estudio. Ustedes también bien ponen el foco en las emociones, opiniones de los distintos actores. A ver, en el tema emocional, la diferencia entre apoderados, docentes, directivos, estudiantes, ¿cuál es la diferencia en el comportamiento? Tú decías, por ejemplo, en el retorno a clases, obviamente el comportamiento de un niño es distinto al de un profesor, es distinto al del apoderado, sí, al sostenedor. ¿Cómo ven ustedes también la emocionalidad, que es tan importante? Sí, mira, aquí hay cosas distintas y cosas comunes. Lo común es que todos están asustados al pensar en el retorno. Esa es la primera emoción en todos. En todos la primera emoción que surge es susto. Ahora, lo que es muy interesante destacar es que los que tienen menos susto son los niños. Niños, niñas, jóvenes, los estudiantes. De hecho, los que tienen más susto son los papás, mamás, los apoderados. Un 77% ¿Pero eso es como natural, ¿no, Alejandra? Yo creo que sí, pero también es importante que nosotros podamos poner en esta conversación la voz de los estudiantes. Perfecto. Porque es una conversación en la que hemos visto mucho la voz de los adultos. Y efectivamente, normalmente los adultos somos más temerosos, ¿no? Sí. Es parte del desarrollo humano. ¿Y qué dicen los estudiantes, pero entonces? Por lo mismo, los estudiantes tienen más motivación. Ponte tú. La segunda emoción que tienen los estudiantes es la motivación. Pero surge también el entusiasmo, la felicidad y la tranquilidad. Son emociones que surgen, que a nosotros honestamente nos sorprendió un poco que surgieran estas emociones como más positivas. En el estudio que habíamos hecho, en el primer estudio Estamos Conectados, que fue en marzo-abril, los estudiantes tenían preferentemente emociones más de preocupación, angustia, estrés, surgía la soledad, la tristeza. Ahora surgen estas emociones más que tienen que ver, claro, tiene que ver con el retorno a las clases presenciales, pero ellos te plantean que ven motivación. Y ojo, en los apoderados, en los docentes y en los equipos directivos, la primera emoción sin duda es el susto, la segunda es el estrés, pero también aparece motivación. Y la motivación en esos dos actores tiene el 27%. O sea, ya empezamos, lo que nosotros estamos planteando y que nos parece súper importante es que lamentablemente la conversación respecto a un eventual retorno ha sido un poco dicotómica, como binaria, así como todo nada, o sí o no. Claro, blanco-negro. Y lo que nos muestran los datos y lo que nos están trayendo los estudiantes es que esto tiene más sentimientos encontrados, tiene más matices. Entonces, en ese contexto es muy importante que podamos conversar, que podamos tender puentes y generar un contexto de confianza para poder ayudar a que este proceso surja de la mejor manera, o sea, ocurra de la mejor manera posible. Si no tenemos confianza, el proceso no va a ocurrir bien. Y ahí tenemos una responsabilidad los adultos en ayudar a generar un contexto de confianza. Alejandra, ¿cómo aquí se puede mirar, por ejemplo, el contexto internacional? Estamos viendo ahora que en muchos países de Europa se terminan las vacaciones de invierno, están volviendo a clase, en otros países también se está dando el retorno a clase. ¿Qué se puede sacar del extranjero, de otras experiencias para aplicar en nuestro país? Yo escuchaba, no sé, uno que está relacionado, yo estoy casado con profesor, uno vive en el mundo de la educación, está más metido y pasa que uno siempre trae también la experiencia personal y es natural. Hay diferentes experiencias, ¿de acuerdo? En lugar, en la comuna donde se trabaja, por ejemplo, que vayan a clases, pero no vayan al colegio de repente a clases, vayan a sociabilizar sencillamente, que vayan un ratito a clases. Hay muchas fórmulas, que no sea un retorno solamente a clases, a eso me refiero. Mira, lo que es respecto a la evidencia comparada, hay información en algunos estudios que algunas universidades han sacado que son bastante buenos y robustos, digamos, en términos de mostrar evidencia comparada. Y ahí lo que uno puede ver, en el fondo, fundamentalmente, es que no hay una fórmula, una bala de plata, podría decir uno, ¿no? Sino que en el fondo hay distintas formas de abordarlo, pero es muy importante que esas formas de abordarlo sean, en el fondo, con la participación de la comunidad, que la comunidad pueda expresar cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus temores, de modo tal que, en el fondo, pueda ser hecho de la forma más
legítima posible y con confianza en los actores. Mira, el dato quizás más preocupante de la encuesta es que solo el 8% de los apoderados señala que enviaría a sus hijos a la escuela si es que se decreta que se puede volver a clase. Eso es porque no hemos logrado generar un contexto de confianza. Entonces, si es que se decreta que se pueda volver, pero las familias no confían, no van a mandar a sus hijos e hijas. Sí. Entonces, es muy importante que hagamos procesos de participación y procesos que van a tener que ser flexibles. En algunas comunas va a ser distinto que en otros. En eso es muy importante abrir espacios de participación, escuchar voces e ir adaptando territorialmente, porque no hay una fórmula para hacerlo igual en todos. Alejandra Ratia, directora de la Fundación Educación 2020, te agradecemos este espacio de conversación, un tema tan importante como es la educación, la vuelta a clase, la vuelta de diferentes formas que se puede ubicar. Te agradecemos esta conversación con 24 horas. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Que les vaya bien.